Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática. Y ya estamos en la lección número 8 que lleva como título Sabiduría para vivir con rectitud. Sí, ya estamos bastante avanzados en lo que es la escuela sabática de este trimestre, así que bueno, como ustedes saben, estamos viendo todo lo que tiene que ver con los salmos, ¿sí? Hemos visto varios salmos ya hasta el momento y hemos sacado varias enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida. Y la lección de esta semana, la verdad que fue una lección muy interesante porque nos habla acerca de la importancia de la sabiduría, ¿sí? Como ustedes saben, la sabiduría no es sinónimo de inteligencia precisamente. Muchas veces podemos encontrar una persona muy inteligente, muy capaz de resolver problemas, de planificar, una persona que tiene la habilidad de aprender, de comprender fácilmente, pero no necesariamente significa que sea una persona sabia. Yo busqué un poquito ahí en el diccionario, en la Real Academia Española, y nos da 3 definiciones acerca de sabiduría, ¿sí? Una de ellas lo define como el grado más alto de conocimiento. La otra definición habla sobre una conducta prudente en la vida y en los negocios. Y la tercera definición nos habla acerca de un conocimiento profundo en letras y en arte, ¿sí? Y yo quiero enfatizar la segunda definición que aparece acá, donde recién compartí, que dice la conducta prudente en la vida y en los negocios. Yo quiero enfocarme en esto que dice la conducta prudente en la vida. Los salmos que vimos en esta semana justamente apuntan a eso, ¿no? Qué importante es que podamos tener sabiduría, la sabiduría que, como bien lo dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar esta escuela sabática, este repaso, pero antes quiero invitarte a que te puedas suscribir a este canal, que puedas compartirlo, que puedas dejar algún comentario, para que otras personas también puedan beneficiarse de este pequeño resumen. Bien, para comenzar quiero compartir con vos una parábola que cuenta el Señor Jesús en un momento donde se acerca una persona y le exige o le pide a Jesús que haga justicia, ¿no? Este hombre viene con un problema y le dice a Jesús: Señor, mira, decile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, ¿no? Y ahí el Señor Jesús le dice: bueno, ¿quién me puso a mí por juez? Y ahí aparece esta parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16 en adelante. Dice así: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, en esta historia yo encuentro la importancia de conducir la vida con sabiduría. Este hombre evidentemente era un hombre inteligente porque había hecho prosperar su negocio, su hacienda, había obtenido muchos resultados de su trabajo. Evidentemente este hombre era un hombre que se destacaba y que había tenido la habilidad de poder llevar adelante sus negocios. Podemos decir que era un hombre inteligente, pero lo que le faltaba era sabiduría, porque Dios se refiere a él como un necio, como un tonto, ¿sí? Todo lo contrario a lo que es la sabiduría. Y acá en esta historia podemos ver que muchas veces la sabiduría tiene que ver con hacia dónde enfocamos nuestra vida, hacia dónde queremos llegar, no tanto a los logros que uno tiene, sino más bien cómo alcanzamos esos logros, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste un poco la lección de esta semana, y quiero que comencemos
con el Salmo 119. Vamos a buscar el Salmo 119 y vamos a leer allí algunos versículos, ¿sí? Salmo 119, de paso, el Salmo 119, ustedes saben que es el más largo de la Biblia, ¿sí? Así que si hay un capítulo largo en la Biblia es el Salmo 119 y es interesante poder leerlo todo, ¿no? Porque hay varias referencias a lo que es la palabra de Dios. Yo te aconsejo que cuando tengas un tiempito que puedas leer todo el Salmo 119 porque realmente es muy bueno lo que aparece allí. Nosotros no vamos a leer todo, sino que quiero leer algunos versículos que subrayamos, ¿sí? Comienza así, diciendo: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ustedes saben que la Biblia, cuando se refiere a bienaventurado, hace referencia a una persona que es feliz, feliz por tres, podríamos decir, ¿no? Es como que el texto diría tres veces feliz los perfectos de camino, ¿no? Los que andan en la ley de Jehová. Entonces, realmente andar en el camino del Señor es una bendición. No digo que sea algo fácil, algo sencillo, implica decisión, implica también esfuerzo, pero realmente es una bendición cuando logramos esto que el Señor nos propone acá, ¿no? Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y a mí me llama mucho siempre la atención esto de cuando la Biblia habla sobre perfecto, es un tema apasionante, el tema de la perfección según la Biblia, un tema que en algún momento seguramente lo vamos a charlar y compartir. Muchas veces tenemos la idea de que la perfección tiene que ver con una persona que no peca, una persona que no cae, ¿no? Una persona que constantemente se encuentra en el camino de Dios y que no se desvía en ningún momento, ¿no? Cuando nosotros estudiamos este tema en la Biblia, el tema de la perfección, nos vamos a dar cuenta que no hace tanto alusión a ese punto, sino más bien a otros aspectos interesantes también que tiene que ver con la vida misma del cristiano, ¿no? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y a mí me llama la atención el énfasis este que dice acá, los que andan en la ley de Jehová. No dice los que anduvieron o los que andarán, ¿no? No es un punto específico en la vida de uno. No es algo que uno dice, bueno, estoy y mañana no, sino más bien es los que andan, ¿no? Es más bien como una decisión, una acción constante, ¿no? De andar, de continuar, de perseverar. Los que andan en la ley de Jehová. Qué importante cuando nosotros queremos caminar y ser obedientes a lo que Dios nos pide a través de su palabra, que podamos ser conscientes de esto, ¿no? Que la vida cristiana, la vida del cristianismo es como muchas veces la Biblia lo presenta, ¿no? Como un camino donde andamos con el Señor. Eso tiene que ver con una decisión diaria, constante, una decisión que todos los días debemos nosotros renovar, reforzar, ¿sí? No se trata de una decisión que tomo una sola vez en mi vida y ya me basta, sino que todos los días yo debo perseverar en el camino del Señor, ¿sí? Por eso dice también ahí al final del versículo 2, ¿no? Y con todo el corazón le busca. O sea, ese caminar con Dios tiene que ver con una búsqueda también de Dios, de la compañía, de la presencia, una búsqueda que tiene que salir de nosotros de forma voluntaria, ¿sí? No es que el Señor te invade y que el Señor te obliga o te presiona a que andes con Él. No, el Señor quiere que vos andes de forma voluntaria, que sea una decisión propia, una decisión personal, y eso se logra en la medida que nosotros vamos sometiendo, podemos decir así, sometiendo nuestra voluntad a Dios, ¿no? Lo vamos logrando en la medida que nos vamos relacionando con el Señor. Después dice el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente.
tus estatutos guardaré, ¿no? Tus leyes guardaré, tus mandamientos guardaré. Este guardar no es de dejar archivado en un lugar allí olvidado, sino más bien de guardar en nuestro corazón, en nuestro interior, retener la voluntad de Dios, sus mandamientos, sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, hacerlo parte de uno, ¿sí? Y me encanta este versículo, el versículo 9, cuando dice, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Una pregunta, ¿no? Con guardar tu palabra. Hoy en día vemos nosotros que una de las áreas más afectadas de la iglesia, o una de las áreas que tiene más desafíos en la iglesia, es el área de los jóvenes, ¿sí? Lamentablemente vemos muchas veces en la realidad de nuestras iglesias que hay pocos jóvenes, en el mejor de los casos, o directamente no hay jóvenes, ¿no? Y esto se vio mucho eh, después de lo que fue la pandemia. Nosotros ya antes de la pandemia la veníamos remando, como quien dice, con los jóvenes, tratando ahí de ayudarlos, de fortalecerlos, pero bueno, pasó el tema de la pandemia y muchos de nuestros jóvenes no regresaron más a la iglesia. Y muchas veces pensamos, planificamos, armamos programas para los jóvenes, ¿sí? Y este versículo, Salmo 119, versículo 9, nos presenta lo fundamental que toda persona, que todo joven necesita lograr en su vida, ¿no? Aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si nosotros lográramos que los jóvenes tuvieran un acercamiento a Dios a través de su palabra, estaríamos haciendo mucho en favor de los jóvenes, ¿sí? El enemigo se ha encargado muy bien de desviar la atención de ellos, de ofrecerle cosas más estimulantes tal vez, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un desafío nosotros como iglesia de pensar y de ver cómo podemos lograr esto, lo que dice acá este Salmo, ¿no? Que a través de la palabra de Dios los jóvenes puedan encontrar una dirección, una orientación hacia sus vidas. Dice el versículo número 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí está, ¿no? El punto que hablamos al principio de mantenernos en el camino del Señor. ¿Sí? Acá el salmista le dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es como que él reconoce que si hay una desviación, no es una desviación que viene de parte de Dios o que Dios envía, sino uno se desvía porque uno muchas veces busca eso, ¿no? Entonces él dice, Señor, ayúdame a no desviarme de tus caminos, ¿sí? Cuando nosotros nos alejamos de Dios o nos desviamos del camino de Dios, no es por culpa de Dios, es por nuestra propia culpa. Nosotros decidimos alejarnos de Dios. Ahora, de que después tratemos de excusarnos con un montón de cosas, es otra realidad eso, ¿no? Porque también muchas veces decimos, bueno, me alejo del Señor porque en la iglesia me dijeron esto, porque en la iglesia hicieron esto de mí, o porque no me saludaron, o porque me miraron mal, o porque me dijeron esto o esto. Entonces como que buscamos siempre la manera de justificar el por qué nos alejamos. ¿Saben cuántas veces me encontré con gente, con miembros, con hermanos de iglesia que se alejaron de la iglesia y siempre responsabilizando a los demás, ¿no? Diciendo, bueno, porque dijeron esto de mí, o porque no me visitaron, o porque vinieron y me dijeron esto. A ver, yo creo que es muy importante lo que nosotros hacemos como iglesia y tenemos que responsabilizarnos también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que también responsabilizarnos muchas veces de las malas acciones o de las malas actitudes que ejercemos sobre nuestros hermanos, sobre las personas que vienen a nuestras iglesias, que a veces se van por culpa nuestra, porque no las recibimos bien, porque, no sé, no cuidamos nuestras palabras, nuestra forma de hablar, ¿sí? Eso por un lado. Pero también está la otra realidad, ¿no? Donde las personas responsabilizan a otro el hecho de haberse alejado de Dios, ¿no? Y yo creo que ahí es un punto importante donde tenemos nosotros con cierta madurez saber reconocer que si yo estoy alejado de Dios, básicamente es por mi propia decisión. Nadie me está obligando a alejarme del Señor. Es porque si vos te alejas del Señor es porque vos estás queriendo lograr eso. Entonces,
ahí hay un trabajo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón para ayudarnos a no desviarnos nosotros, como dice aquel salmista, ¿no? No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué impresionante esto, ¿no? El reconocer que cuando uno peca, peca contra Dios. Cuando yo peco, no peco contra mi hermano, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos. O sea, al primero que afecta el pecado es mi relación con el Señor. Ahora, que eso tenga consecuencias con mis pares, seguramente que sí. Pero el pecado afecta principalmente tu relación con el Señor. Y termina diciendo ahí el versículo 16, el Salmos continúa en realidad. Yo estoy cerrando esto con el Salmos, el versículo 16, donde dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermoso es poder llegar a esa madurez espiritual donde uno puede decir, bueno, me alegro en tus mandamientos, me alegro en tus leyes, me alegro en tu voluntad. Eh, no es fácil, lo repito, no es fácil, pero es algo que Dios nos ayuda a lograrlo, ¿sí? A encontrar alegría en la ley de Dios, en los mandamientos. Muchas veces vemos los mandamientos, la ley de Dios como restricciones, ¿no? Cuando en realidad son maneras en las que Dios nos cuida en nuestra relación con Él y también la relación con las personas. Por eso el Salmo 119 tiene un mensaje especial para los tiempos que nosotros hoy estamos viviendo. Estamos en el Salmos 90, es uno de los salmos preferidos para mí, ¿sí? Me encanta este salmo, es un salmo escrito por Moisés, como habíamos dicho en una de las lecciones al principio de este trimestre, dijimos que los salmos no son exclusividad de David, sino que hay varios autores, uno de ellos es Moisés, y me encanta este salmo, ¿sí? Y me gusta ubicar el Salmos en un momento especial en la vida de Moisés. Yo he tratado de investigar, de ver un poco ahí en qué momento Moisés escribe el Salmos, en qué momento de su vida Moisés escribe, si lo escribe mientras estaba allí apacentando las ovejas de su suegro, en esos 40 años que él estuvo como pastor, si él escribe este salmo ya en el desierto, en el peregrinaje con el pueblo de Dios, y la verdad que no he encontrado algo muy claro sobre eso, ¿no? Pero por lo que dice el Salmos, me gusta pensar que este salmo fue escrito, o sea, esto lo digo yo, no es que sea así, pues no vayan a pensar que yo estoy afirmando que el salmo sea así. Me gusta pensar que este salmo fue escrito, ¿sí? Un tiempo antes de ese encuentro que Moisés tiene con Dios a través de la zarza ardiente, ¿sí? Antes de que Moisés fuera enviado como mensajero de Dios al faraón, ¿sí? ¿Por qué me gusta pensarlo así? Porque es interesante lo que presenta este salmo, ¿no? Este salmo nos habla de una persona ya adulta, ya llegando a la última parte de su vida, porque cuando uno lee todo el salmo te das cuenta que esta persona piensa primeramente en lo breve que es la vida, ¿no? En que la vida del ser humano se va en cuando menos nosotros lo imaginamos, y es tal cual. O sea, nosotros, la vida humana es tan corta, es tan corta. Nosotros, ¿cuánto es lo que podemos llegar a vivir, la expectativa de vida que podemos llegar a tener hoy en estos tiempos? No sé, 70, 80, 90 años. Los que llegan a los 100 años son afortunados, ¿no? Y también dependiendo de qué forma llegan, porque a mí por lo menos no me gustaría llegar a los 100 años de una forma totalmente lamentable, ¿no? Pero bueno, hay gente que llega bien a los 100 años, ¿no? He conocido gente bastante grande que llegan bien. Yo he tenido la bendición de hace un tiempito atrás de bautizar a una persona de 92 años. Hasta ahora es la persona más adulta que he bautizado y la verdad que estaba muy bien físicamente este hombre. Pero bueno, la vida humana es muy breve, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo nos damos cuenta de eso, ¿no? Nosotros cuando somos niños
pensar de un año al otro año nos parecía una eternidad. Acordate cuando vos cumplías años y tu mamá o tu papá te decía, bueno, ahora tenés que esperarte el año que viene para que vuelvas a cumplir años. Te parecía un montonazo, mucho, un año esperar, no terminaba más el año. Pero bueno, a medida que uno crece, los años van pasando más rápido. Ahora, no es que el tiempo pasa más rápido, porque los minutos, la hora, siempre tiene la misma cantidad de segundos, de minutos, el día siempre tiene 24 horas, entonces no es que el tiempo pasa más rápido, nosotros a medida que vamos creciendo vamos viviendo la vida más acelerada, donde el tiempo pareciera que no nos alcanza, ¿no? Entonces, esto es lo que presenta el Salmos 90, ¿no? Este hombre, el autor, evidentemente Moisés, también allí se cuestiona sobre los planes, los propósitos de Dios en la vida de uno, ¿sí? Imagínate un poco la vida de Moisés, ¿no? Él estuvo en el palacio del faraón aproximadamente hasta los 40 años, hasta el momento que él huye de faraón porque él había cometido homicidio, entonces huye, llega allí a los campos de su suegro, o sea, de quien se iba a convertir en su suegro, en Jetro, y ya teniendo 40 años, él cambia totalmente su estilo de vida. De pasar a ser como un príncipe allí en Egipto, ahora pasa a ser un pastor de oveja. ¿Y cuánto tiempo Moisés está allí como pastor de oveja? 40 años, ¿sí? 40 años estuvo en el palacio, 40 años ahora está allí apacentando ovejas, ¿no? Y Dios utiliza ambas escuelas en la vida de Moisés para prepararlos para una misión importante. Obviamente que esto todavía no lo sabía Moisés, ¿sí? Por eso él cuando escribe este Salmos, hay un versículo donde él dice, ¿no? El versículo número 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, Moisés, pensando que él ya tenía casi 80 años, él ya se veía en la parte final de su vida, porque él decía, bueno, la gente vive 70 años y con toda la suerte y con el viento a favor, podemos llegar a vivir hasta 80 años, ¿sí? O sea, Moisés, él mismo ya se veía en la parte final de su vida. Y ahí es donde él se empieza a cuestionar varias cosas, ¿no? Donde él empieza a reflexionar en lo corta que es la vida, en los propósitos de Dios, ¿sí? Y hay un versículo que es el que aparece en el versículo de memoria, el Salmos 90, versículo 12, donde él dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, lo que Moisés le está pidiendo al Señor es que le dé esa sabiduría para saber vivir la vida de la forma que Dios desea que la pueda vivir. Muchas veces Dios nos regala salud, nos da vida y la desperdiciamos. ¿Sí? No cuidando nuestro cuerpo, no cuidando nuestra vida, no cuidando nuestra familia, nuestras relaciones, no cuidando nuestra vida y relación con el Señor. Vivimos la vida como necios, como tontos. ¿Sí? Dios nos regala el don de la vida y la desperdiciamos. Por eso este pedido de Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿no? Y yo creo que necesitamos ser enseñados por Dios para que aprendamos a vivir la vida de la forma que Él quiere que la vivamos. Y esto nos pasa muchas veces cuando somos jóvenes, cuando tenemos toda la fuerza y cuando creemos que podemos llevarnos el mundo por delante. ¿Sí? Muchas veces decidimos andar en nuestros propios caminos, en nuestras propias decisiones, pensando que todo lo vamos a poder lograr, que nunca nos va a alcanzar el mal. Y muchas veces la vida nos muestra que estamos totalmente equivocados. ¿Sí? Por eso el pedido de Moisés, ¿no? Enséñanos a tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y me encanta porque al final de este Salmos, hay un pedido que Moisés hace, ¿no? En el versículo 17, la segunda parte dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Y por qué me gusta pensar que este salmo fue escrito antes del llamado de Moisés? Porque hay un momento
donde se produce ese encuentro entre Dios y Moisés, allí en la zarza ardiente, donde Dios confirma la obra de Moisés, donde nuevamente lo reubica o lo redirecciona para cumplir la misión de Dios, ¿no? Y ya se produce ahí en los 80 años de Moisés. Cuando Moisés veía que ya su vida estaba acabada, Dios lo llama y le dice, mira Moisés, tengo una tarea para vos, tengo una misión, tenés que ir a Faraón, tenés que ser mi voz en ese lugar y tenés que liberar a mi pueblo. Moisés, poniendo varias objeciones, decide ir, ¿no? Va y cumple la misión de Dios, el pueblo de Dios es liberado y bueno, Moisés se convierte en ese gran libertador que el pueblo de Dios estaba necesitando en ese momento. Y es interesante que Moisés vive 120 años, o sea, después que Dios lo llama le da 40 años más de vida. ¿Sí? O sea que cuando Dios lo llama a Moisés, cuando Dios le da más vitalidad, más fortaleza para que él pueda seguir cumpliendo la obra de Dios, ¿no? Por eso me gusta pensar este salmo que está ubicado en ese momento en la vida de Moisés, porque es un llamado que Dios le hace a Moisés, una reivindicación del propósito de la vida de Moisés. Bien, vamos a continuar con el Salmos 81, versículo 7. Dice así: en la calamidad clamaste y yo te liberé. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Y el versículo 8 dice así: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si no me oyeres. Estos versículos hacen referencia a un hecho que aparece en el libro de Éxodo, justamente cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ya se encuentran en esa peregrinación en el desierto y llegan hasta cierto lugar llamado Refidín y se encuentran que no tenían agua. Imagínense, eran miles de personas allí caminando por el desierto con sus ganados, sus animales, niños, mujeres, y no había agua. Entonces la gente empezó a reclamarle, a exigirle a Moisés y a decirles, ¿por qué nos trajiste hasta acá? O nos hubiéramos quedado en Egipto y no moriríamos de sed en este lugar, ¿no? Entonces Moisés en ese momento dice que bueno, que pide consejo de parte de Dios. Él sentía que en cualquier momento el pueblo lo iba a apedrear, ¿no? Entonces Dios le da unas indicaciones allí donde la manera en la que él podía proveerles de agua en medio del desierto, ¿no? Entonces Moisés llama a ese lugar Meriba, que significa en hebreo rencilla, ¿no? Porque el pueblo de alguna manera se había rebelado con Dios primeramente, ¿no? Si bien le hacía las exigencias a Moisés, el pueblo estaba rebelado con Dios. Dios ya les había dado pruebas, manifestaciones de que Él estaba realmente con su pueblo, guiándolos allí en el desierto, protegiéndolo por las noches, por las mañanas, proveyéndoles lo que necesitaban. Pero bueno, en un momento ellos no fueron, su necesidad no fue satisfecha, en este caso estamos hablando del agua, y ellos ya empezaron a reclamar, empezaron a ir en contra tanto de Moisés como de Dios, ¿no? Y este Salmos es interesante, ¿no? Porque justamente nos habla de que esto no es ajeno a nosotros. Yo creo que a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo, la misma experiencia que tuvo allí el pueblo de Israel en Meriba. ¿Sí? Podemos nosotros en algún momento encontrarnos en una situación en nuestra vida donde el panorama es totalmente oscuro, confuso, donde no sabemos a dónde ir e incluso pareciera que la presencia de Dios se alejó de nosotros. ¿Y qué hacemos ahí en ese momento entonces? Tenemos dos opciones. O renegamos y nos enojamos con Dios o buscamos aferrarnos más intensamente a Él. ¿Sí? Como cristianos tenemos el desafío de fortalecer nuestra fe, de confiar en Dios, aun aunque las circunstancias nos muestren lo contrario, aun cuando la circunstancia nos muestre un panorama totalmente gris, un panorama totalmente sin solución, sin salida. Bueno, el desafío está en que podamos confiar en Dios aún en esos momentos. Es re fácil decirlo, como lo estoy diciendo ahora. Lo difícil es vivir esas experiencias. Y a mí me ha pasado varias oportunidades donde
No te queda más que confiar en Dios y bueno, y esperar qué es lo que Dios hace, de qué manera lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer, ¿no? Y bueno, son experiencias que nos ayudan a crecer en nuestra vida de relación con Dios, ¿no? No digo que sea fácil, no digo que sea agradable, no digo que lo busquemos, porque sinceramente muchas veces no buscamos esas situaciones, llegan sin que nosotros las llamemos, pero son necesarias para que podamos nosotros desarrollar nuestro carácter, que en fin y al cabo es lo que tenemos que preparar para encontrarnos con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Bien, seguimos con el Salmo 141. Es un salmo que tiene solamente 10 versículos, no lo voy a leer todo, ¿sí? Ustedes ya saben que yo no leo todos los capítulos o todos los versículos que aparecen, sino que tratamos de hacer justamente un resumen, ¿no? Confío en que ustedes ya lo leyeron, ¿sí? Este salmo aparece en el día miércoles, ¿sí? Es un salmo interesante porque nos habla de varias cosas, ¿no? Acá el salmista evidentemente es David y él habla sobre ciertos asuntos, ¿no? Pero lo que más destaca acá son esas luchas que el ser humano tiene, luchas externas y luchas internas. Como bien sabes, nosotros tenemos distintos tipos de luchas, ¿no? Luchas que tienen que ver con el lugar donde vivimos, donde nos desarrollamos, las situaciones que nos tocan afrontar, que son externas a nosotros, ajenas, que como decíamos recién, muchas veces nosotros no las llamamos, pero están ahí, ¿no? Situaciones que tenemos que afrontar. Después están las situaciones internas que tenemos nosotros también, no podemos negar eso. O sea, hay luchas internas que se generan en nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre tenemos que estar atentos a ambas situaciones, ¿no? Para salir victoriosos, para salir fortalecidos, para poder crecer, ¿sí? Necesitamos estar atentos a estas dos, podríamos decir, dos áreas, ¿sí? Lo externo y lo interno. Ahora, es interesante porque este Salmos, el Salmos 141, nos habla acerca de cómo el pecado es algo progresivo, ¿sí? Una persona cuando decide alejarse de Dios o comete un pecado, muchas veces no es algo que aparece de sorpresa o de un momento para el otro, sino que el pecado tiene un proceso en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? El versículo número 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. No dejes que se incline mi corazón a hacer cosas malas. Primeramente el pecado de alguna manera va inclinando tu corazón, va inclinando tu mente, va inclinando tus intereses, va inclinando tus hábitos, tus pensamientos. Obviamente que para que eso suceda nosotros lo tenemos que permitir. Satanás nunca va a hacer algo que nosotros no querramos o no se lo permitamos, ¿sí? Siempre todo esto sucede lamentablemente con nuestro consentimiento. Entonces, tenemos que estar muy atentos a dónde se está inclinando nuestro corazón. Vos fíjate, hace un repaso de cómo es tu día y ahí podés ver en dónde tu corazón se inclina. Y una cosa y una manera fácil de saber hacia dónde tu corazón se inclina es justamente saber a qué cosa le estás dedicando más tiempo, ¿sí? Si estoy hablando ahora a un joven, no sé, ¿cuánto tiempo estás pasando mirando televisión, Netflix o YouTube o lo que sea? ¿Sí? Entonces ahí es evidente que el corazón se va inclinando hacia una dirección, ¿no? Entonces, Satanás siempre va a actuar de esa manera, primeramente inclinando nuestro corazón hacia una dirección que no debiéramos y esa inclinación luego se convierte en obras, ¿sí? Se convierte en acciones. Por eso este salmo nos habla acerca de la necesidad de poner completamente nuestra vida en las manos del Señor, poner incluso nuestras inclinaciones en las manos del Señor, ser sincero con uno mismo y con Dios, decirle, bueno, Señor, esto es lo que me está pasando, esta es mi inclinación, ayúdame a que mi corazón no se incline a eso.
Y estoy seguro que si nosotros somos sinceros con Dios, reconociendo primeramente cuáles son nuestras inclinaciones, el Señor tiene el poder, tiene la iniciativa para ayudarnos a poder redirigir nuestra vida hacia la voluntad del Señor. Bueno, quiero terminar con el Salmos 1. Salmos 1, ya estaba por decir Salmos 100 y algo, ¿no? Pero vamos al Salmos 1, versículo 1 al 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosas palabras, y me encantaría que esto sea una realidad en mi vida, ¿sí? A experimentar la rectitud, experimentar esto que Dios quiere regalarnos, que es bendecir nuestra vida, ayudarnos a tener la sabiduría necesaria para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y no caer en la necedad, ¿no? En donde tenemos todas las herramientas, tenemos todo el conocimiento para saber hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Eso habla justamente de la necedad de nosotros los seres humanos, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento, pero no lo hacemos, ¿sí? Qué bueno que podamos nosotros hoy tomar la decisión de decirle, bueno, Señor, ayúdame a saber, a tener sabiduría para dirigir, para guiar mi vida, para tomar las mejores decisiones, para no perseverar en lo que no te agrada, en lo que no me hace bien. Hay varios desafíos para nuestra vida. O sea, esta lección a mí me deja varios desafíos donde uno ve que realmente Dios es el que nos va a ayudar a poder tener la sabiduría para guiar nuestra vida de la mejor manera, ¿no? Me encanta el último versículo que acabamos de leer, ¿no? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo creo que todos deseamos experimentar esto, ¿no? Cuando digo prosperar no me estoy refiriendo a la prosperidad material, financiera, sino más bien a poder crecer, ¿no? En todas esas áreas en donde necesitamos desarrollarnos, en donde necesitamos darle ese espacio a Dios en nuestra vida para que Él pueda guiarnos y conducirnos de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y poder tener los frutos que realmente Dios quiere que llevemos. Así que bueno, hay mucho para seguir aprendiendo, para seguir aplicando en nuestra vida. Así que quiero animarte a que sigamos continuando con el estudio de Salmo. Hay mucho más que vamos a ir viendo en estas próximas semanas, ¿sí? Así que bueno, quiero hacer una oración por vos, pero antes quiero invitarte, recordarte que estamos en los 10 días de oración. Hoy estamos comenzando, así que bueno, quiero invitarte a que puedas ir a alguna iglesia cercana, una iglesia adventista, y puedas participar de los 10 días de oración, que puedas ser parte de este movimiento importante que la iglesia hace siempre a principio de año para fortalecer nuestra vida y poder prepararnos para la misión, ¿sí? Así que bueno, te dejo este desafío para que lo puedas hacer. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho por este momento que hemos compartido juntos. Quiero orar especialmente, Señor, por las personas que están siendo parte de este video, que tú puedas bendecir sus vidas, sus familias, que nos ayude, Señor, a que podamos también obtener esa sabiduría divina y saber tomar las mejores decisiones y guiar nuestra vida de la mejor manera. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, confiando que tú nos vas a ayudar en esto. Gracias por escucharnos y oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Tengas una hermosa semana, nos vemos la semana que viene. No te olvides de suscribirte, de compartir este video y de dejar tus comentarios. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Chao.